Los soldados galácticos llegaron sobre la Tierra, no como conquistadores, sino como jueces que descendían para dictar una sentencia ya escrita. Sus naves se extendían por el cielo superior. Siluetas monolíticas que oscurecían el sol, brillando con una geometría fría. Todos los gobiernos habían recibido el mismo mensaje una hora antes. Este planeta ha sido evaluado. Arderá en 5 rotaciones. Las palabras eran formales, estériles, como si anunciaran un pronóstico del tiempo en lugar de una extinción. En el centro de la nube de invasión estaba la nave insignia Halo de obsidiana. Y dentro de su gran cámara se encontraba el comandante KRYTHL del dominio Zorax, un ser criado para la conquista. Su cuerpo era una maraña de hueso y armadura, ojos como vidrio fundido. Había destruido mundos antes del desayuno. Sin embargo, lo que lo inquietó no fue la resistencia que esperaba. Fue la indiferencia que encontró. Abajo en la tierra, el delegado humano designado, el mayor Rex Dalton, bajó de un camión de transporte al sol de Nevada. Un hombre alto con piel bronceada y años marcados en su rostro. Entrecerró los ojos mirando la nave alienígena con el mismo interés que un mecánico evaluando un coche caro. Un cigarrillo ardía perezosamente entre sus dedos. A su alrededor, los soldados murmuraban y los fotógrafos hacían clic, pero Dalton parecía casi aburrido. El enviado alienígena se materializó en una columna de luz azul. 3 metros de amenaza brillante. La voz de Kfel retumbó como una avalancha. Soy Kriel, ejecutivo del dominio Zorax. Vengo portando la voluntad del Imperio Central. Su estrella mundial se extinguirá en 5 rotaciones a menos que entreguen sus recursos planetarios. Dalton dio una última calada, tiró el cigarrillo y sonrió. 5 días. Agradezco el aviso. ¿Siempre dan tanto aviso o es una oferta por tiempo limitado? Los drones traductores zumbaron, sin saber si clasificar su tono como gratitud o burla. Los párpados superiores de KRYTHL se crisparon, una señal Zorax de irritación. No comprendes la magnitud de tu situación. Oh, sí que la comprendo. Dalton dijo, palmeándose el bolsillo del pecho donde un pequeño dispositivo de grabación parpadeaba en rojo. Me gusta saborear las buenas noticias cuando las escucho. Detrás de él, el viento del desierto ondeó una bandera. La estadounidense se desvaneció por el sol y la arena, pero seguía erguida. El momento se transmitió por todo el planeta. El poder alienígena se alzaba imponente sobre la indiferencia humana. Las redes sociales estallaron. Algunos reían, otros entraban en pánico. Los alienígenas no sabían qué pensar. Kfel continuó su proclamación, describiendo con gran detalle cómo el dominio desmantelaría la atmósfera de la Tierra y convertiría los océanos en combustible de hidrógeno. Dalton escuchaba cortésmente, con las manos a la espalda, asintiendo como si asistiera a una aburrida reunión de personal. Cuando terminó el discurso, Dalton ladeó la cabeza. ¿Ensayaron eso? Suena a algo sacado de una mala película de ciencia ficción. No bromeamos, tronó Kriel. Qué lástima, dijo Dalton. Sacó una tira de carne seca y le dio un mordisco. Quizás así el fin del mundo sería un poco más divertido. Varios guardias Zorax se tensaron. Uno dio un paso al frente, pero Kriel alzó una mano con garras para detenerlo. Estudió el rostro del humano, buscando miedo, sumisión, cualquier cosa que confirmara su superioridad. En cambio, encontró curiosidad, incluso diversión. Eso lo inquietó más que una flota de misiles. Dalton ofreció la carne seca. ¿Quieres un poco? Carne de verdad. Probablemente extinta después de que termines con nosotros. Podrías probarla. Kel ignoró la oferta. No estamos aquí para tus costumbres bárbaras. Entregarás tu IA planetaria y núcleos de energía a nuestra custodia en una rotación. Dalton masticó pensativo. ¿Nuestra IA? ¿Te refieres a la que lleva el control de los videos de gatos y las entregas de comida? Cosas peligrosas.
Las placas de armadura de KRYTHL se movieron como piedra de moler. Tu burla pone en peligro a tu especie. Dalton se encogió de hombros. Hemos estado en peligro desde que aprendimos a cocinar con fuego, comandante. De alguna manera, seguimos apareciendo en el desayuno. El silencio se prolongó. El calor brillaba en la arena entre ellos. Tal había debatido con filósofos, matado generales y sofocado rebeliones. Sin embargo, no pudo descifrar el desafío casual en el tono de este hombre. No era ni suicida ni ignorante. Era algo más frío. En órbita, los tácticos del dominio monitoreaban el intercambio. El líder humano muestra un mecanismo de defensa primitivo. Uno informó que el humor enmascaraba el terror. Que él transmitió de vuelta sin apartar la mirada. Tal vez, pero presiento cálculo. Dalton finalmente guardó la carne seca en el bolsillo. Mira, comandante, lo entiendo. Estás tratando de dejar algo claro. Gran imperio, pequeño planeta, la rutina habitual del matón. Pero aquí está la cuestión. No puedes amenazar lo que no asusta fácilmente. La cola de KRYTHL se movió una vez. Un gesto contenido de advertencia. ¿Crees que tu desafío me divierte? Solo acelera tu perdición. Bien, dijo Dalton, sacudiéndose el polvo de las botas. Significa menos espera. Los ojos del alienígena brillaron más. Tienes 5 rotaciones. Después de eso, tu cielo se convierte en cenizas. Dalton asintió lenta y deliberadamente. Y tienes 4 días de más. Los soldados a su alrededor se congelaron. Incluso el viento pareció detenerse. Los traductores de KRYTHL vacilaron, analizando el tono, la cadencia y la intención subyacente. Cuando finalmente tradujeron la frase, las palabras resonaron entre las filas alienígenas como estática. Dalton extendió la mano de nuevo. Un placer conocerte, comandante. Espero que las habitaciones del hotel en órbita sean cómodas. No puedo prometer buen tiempo. Creel miró la mano, pero no la estrechó. En cambio, se giró bruscamente, su armadura refractando la luz del sol en lanzas de color. Disfruta de tu último amanecer, primitivo. Desapareció en una cascada de partículas azules, dejando el aire con un ligero olor a ozono. Los soldados humanos exhalaron al unísono. Alguien susurró, «Señor, ¿fue eso prudente?» Dalton mantuvo la vista fija en el cielo. Probablemente no, pero fue divertido. Mientras la flota alienígena se retiraba, el mundo estalló en el caos. Las naciones convocaron consejos de emergencia, los civiles saquearon tiendas, las redes de conspiración gritaron profecías. Sin embargo, en medio del caos, una peculiar calma persistía entre ciertos círculos militares. Bajo desiertos y océanos, búnkeres sellados cobraron vida. Las luces parpadearon. Las máquinas despertaron. Dalton regresó a su vehículo de mando. Su ayudante, un joven analista llamado Free, trotó a su lado. Mayor, con respeto. ¿De verdad nos estamos preparando para rendir? Dalton sonrió levemente. Claro. Nos rendiremos justo después de terminar de cargar las armas nucleares. Free parpadeó. Eso no es un procedimiento reglamentario, señor. Tampoco lo es recibir un aviso de desalojo de 5 días de lagartos espaciales, dijo Dalton. La puerta del camión se cerró de golpe tras él. Dentro, las pantallas brillaban con transmisiones encriptadas. Imágenes de movilización global ocultas bajo pretextos civiles. Buques de carga etiquetados como ayuda humanitaria transportaban cargas útiles clasificadas. Satélites reorientados, una frase repetida en las transmisiones. Proyecto Puesta de Sol Fase 1. Dalton se recostó en su asiento, estudiando la pantalla holográfica de la flota alienígena. Sus naves formaban un arco elegante y simétrico, un patrón que le resultaba conveniente para apuntar. Hizo zoom, su sonrisa burlona se suavizó hasta volverse casi solemne. ¿Alguna vez te has preguntado, Free,
¿Por qué sonríen los depredadores, señor? Porque la presa nunca lo ve venir. Sobre ellos, las naves Zorax giraron para encarar al sol. KRYTHL estaba de pie en su puente de mando, mirando hacia abajo, a la esfera azul. Mundo patético, murmuró. Su agitado, más pequeño y nervioso, se atrevió a preguntar. Comandante, su delegado, no parecía asustado. La mirada de Ktel se endureció. Esa es la naturaleza de las especies inferiores. Carecen de comprensión. Sus cerebros no pueden captar la inevitabilidad. Sin embargo, incluso mientras lo decía, algo en su instinto guerrero le picaba. La sonrisa burlona humana, tranquila, deliberada, no había sido ignorancia. Había sido una invitación. En la historia del dominio, cada conquista había comenzado con sumisión, súplicas, pánico, nunca risas, nunca bocadillos, nunca un hombre que mirara directamente a la extinción y dijera, 5 días es demasiado tiempo. Muy abajo, Dalton salió del vehículo al desierto silencioso. El viento había cambiado. Más fresco ahora, trayendo el olor metálico de la lluvia que se avecinaba. Miró la flota que aún brillaba débilmente a la luz de la tarde. Por primera vez, su sonrisa se desvaneció. Su voz era apenas un susurro. Quemaste nuestros cielos una vez antes. Yo estuve allí. Cerró los ojos, recordando el humo, los gritos de su unidad durante la guerra del primer contacto de hacía 15 años. La que los Zorax creían olvidada. Todavía llevaba el fragmento de su metralla en el pecho. Una pequeña cicatriz brillante. Volvió a abrir los ojos. El humor regresó, pero ya no los alcanzaba. Otra vez no, dijo en voz baja. El viento se levantó, esparciendo arena sobre el asfalto. En algún lugar debajo de él, un estruendo sísmico vibró. Máquinas despertando en las profundidades. Un pulso codificado se propagó a través de líneas de fibra a través de continentes. Los satélites parpadearon en respuesta sincrónica. En órbita, los sensores de Ktel captaron la más débil oleada de interferencia electromagnética. Anomalía no registrada detectada, informó su agitador. ¿Causa? Preguntó KRYL. Desconocida. Proviene de todas partes. El comandante se volvió hacia la proyección holográfica del rostro humano, aún capturada de antes. La sonrisa de Dalton parecía viva, burlona. La cola de KRYTHL se agitó una vez. Vigílalo. Si se resisten, erradícalos inmediatamente. Abajo, Dalton estaba solo bajo el cielo retorcido. El viento tiraba de su uniforme. El horizonte palpitaba con un trueno oculto. Susurró para sí mismo. 5 días. Hagámoslo interesante. En el búnker de mando muy por debajo de la arena, las luces se tornaron carmesí. Una voz sintetizada murmuró en la oscuridad. Proyecto Sundown inicializado. Dalton exhaló, observando cómo se acumulaban las nubes donde las naves alienígenas aún brillaban débilmente como tormentas lejanas. Es hora de poner el reloj en marcha. Empezó a caminar de regreso a la base mientras las primeras gotas de lluvia caían sobre el polvo. Cálidas, metálicas y ligeramente luminosas, caían de un cielo que ya se encaminaba hacia la guerra. La primera lluvia en el desierto de Nevada cayó espesa y metálica esa noche, silbando sobre los techos de acero del complejo subterráneo. Bajo 300 metros de arena, el centro de mando palpitaba con una luz tenue. Filas de pantallas no mostraban más que estática, por diseño. Cada señal de cámara, cada transmisión satelital había sido redirigida a canales señuelo. El mundo de arriba era un caos, pero aquí abajo, el aire era tranquilo y vibraba con propósito. El mayor Rex Dalton estaba de pie frente a una pared de pantallas holográficas, con una taza de café en una mano y una tableta en la otra. Sus ojos seguían docenas de marcadores en movimiento a través de un mapa de la órbita terrestre, cada uno etiquetado como activo del proyecto Sundown. Las líneas brillantes convergían cerca de la Luna, tejiendo una red invisible. Para cualquier escáner alienígena,
Parecía ruido atmosférico inofensivo. Para la humanidad, era la mayor contraofensiva coordinada jamás concebida. Tomó un sorbo de café e hizo una mueca. «Sigue sabiendo a neumáticos quemados», murmuró. «Señor», dijo el teniente Free desde atrás. «Los compuestos de cafeína ahora son artificiales. Los granos naturales están sujetos a un protocolo de racionamiento». Dalton esbozó una sonrisa torcida. Los invitados estaban defendiendo la Tierra en desconexión. Trágico. A su alrededor, el aire transportaba el leve zumbido de los servidores. Máquinas que respiraban como seres vivos. Ingenieros y tácticos se movían con precisión, con los rostros pálidos por las noches de insomnio. Ya no eran soldados. Eran jugadores de ajedrez con armas nucleares como peones. Free se acercó con una tableta de datos. El mando de Ginebra solicita aclaración sobre el término Proyecto Atardecer. Creen que es un protocolo de bloqueo de comunicaciones. Dalton se giró lentamente. Su sonrisa se afiló lo suficiente como para inquietar. Bien. Mantengámoslo así. Fuera de las puertas blindadas reforzadas, el corredor vibraba con el movimiento, cajas rodando, soldados dando órdenes a gritos, operadores de drones enviando señales. A la humanidad le quedaban 5 días de vida, según los alienígenas. Pero Dalton no tenía intención de contar hacia atrás. Al otro lado de la sala, una enorme pantalla cobró vida, mostrando la flota alienígena en órbita. Sus naves brillaban como espejos negros que reflejaban la luz del sol, perfectamente inmóviles, seguras de su superioridad. La nave insignia de KRYTHL flotaba en el centro, una hoja de obsidiana contra las estrellas. Dalton la miró en silencio durante varios segundos antes de hablar. «Se ven bonitas, ¿verdad?» «Hermosas», admitió Free. De una manera genocida, Dalton sonrió con sorna. «Es curioso cómo las cosas más bonitas suelen querer comerte». En ese momento, la interfaz de IA conocida como Atlas habló, con una voz suave y ligeramente divertida. «Mayor Dalton, todas las unidades informan que la sincronización se ha completado. La fase 1 está operativa. Estado del despliegue orbital. 67 señuelos en posición. 48 satélites activos ahora camuflados como unidades de observación meteorológica. Cargas CMP preparadas. Probabilidad estimada de detección alienígena del 0,03%. Dalton asintió. «Buenas probabilidades. Casi injusto», respondió Atlas. «Los humanos tienen una definición peculiar de justicia. Eso es lo que nos hace adorables», dijo Dalton detrás de él. Un grupo de analistas rió suavemente antes de volver a su trabajo. La risa, incluso la risa nerviosa, era combustible vital. El miedo podía asfixiar. El humor mantenía el aire en movimiento. Mientras tanto, sobre la atmósfera, sensores alienígenas escaneaban el planeta. Critel observaba desde su puente de mando, entrecerrando los ojos mientras observaba el comportamiento humano. Ni evacuaciones masivas, ni rendición planetaria, ni intentos de negociación. En cambio, la especie parecía estar celebrando fuegos artificiales sobre las principales ciudades, festivales de música continuando, incluso transmisiones de comediantes burlándose del ultimátum alienígena. «Locura», siseó uno de sus asesores. «Bailan en la víspera de la aniquilación». La expresión de Kfel se ensombreció. «O se esconden detrás de la locura». Se inclinó hacia adelante, sus garras chasqueando contra la mesa hueca. «Mayor vigilancia. Si intentan lanzar armas, vaporícenlas inmediatamente». «Entendido, comandante». ¿Pero qué es? Varios de sus satélites han cambiado sus patrones orbitales. La mirada de Kell se agudizó. Define cambiado. Se desplazan impredeciblemente. Es como si se burlaran de los protocolos de formación. Kell gruñó. Aleatoriedad primitiva. No pueden elaborar estrategias a nuestra escala. Pero algo en su tono carecía de convicción. Había visto esa sonrisa humana,
la que parecía ignorancia, pero se sentía como un desafío. De vuelta bajo tierra, Dalton revisaba informes mientras Atlas transmitía datos de todo el planeta. Ingenieros chinos construyendo enormes reflectores en el Himalaya. Comando europeo redirigiendo redes eléctricas. Bases sudamericanas lanzando pequeñas cargas útiles meteorológicas. Todas las naciones que una vez desconfiaron entre sí estaban repentinamente sincronizadas, unidas por la extinción. Free observó los datos pasar y murmuró: «Está funcionando. Por primera vez en la historia, todos están del mismo lado». Dalton no levantó la vista. Hizo falta un apocalipsis alienígena para que sucediera. Supongo que el universo finalmente encontró nuestra motivación. Hizo una pausa, luego bajó la voz. No se confíen. La unidad es frágil. El miedo hace que la gente sea útil. La supervivencia los vuelve impredecibles. Un suave tintineo lo interrumpió. Una transmisión entrante. El dominio Sorax. El mismísimo Kriel. Dalton hizo un gesto para que el holograma se conectara. El alienígena parecía radiante con su armadura. El fondo cobraba vida con el pulso de su adoración. Humano. Kriel comenzó con un tono que destilaba desdén. Detectamos anomalías de energía en tu planeta. Explícate. Dalton sonrió amablemente. Es solo nuestro wifi que está fallando. Sucede cuando aparcas tu nave demasiado cerca de la luna. La mandíbula de Kfel se tensó. No pongas a prueba mi paciencia. La voz de Dalton se mantuvo ligera. Ni se me ocurriría, comandante. Aunque, entre tú y yo, probablemente deberías hacer que lo revisen. Tu flota ha estado funcionando a altas temperaturas durante horas. El sobrecalentamiento es mortal. Los ojos del alienígena brillaron. ¿Crees que esto es una negociación? No, dijo Dalton en voz baja. Esto es una cuenta regresiva. La estática crepitó antes de que se cortara la línea. Tal permaneció inmóvil durante un largo rato después. Las últimas palabras del humano resonaron en la cámara de la nave como un susurro profético. De vuelta en el búnker, Free exhaló. Señor, ¿fue eso prudente? Probablemente no, dijo Dalton, tomando otro sorbo de su horrible café. Pero fue entretenido. Se giró hacia la ventana principal donde los modelos holográficos de la flota alienígena brillaban con un tenue resplandor rojo. Atlas, prepara la inyección de código de humor. Veamos cómo sus sistemas operativos manejan un poco de cultura humana. Confirmado. Cargando secuencia etiquetada mezcla de libertad. Momentos después, débiles transmisiones de radio se filtraron en la flota Sorax. High-Low Rock de Elvis Presley en bucle seguido de fragmentos de cadencias de los marines estadounidenses y risas estáticas. Para los humanos, era ruido de fondo. Para las redes encriptadas de los alienígenas, era caos viral. Comandante, tartamudeó un técnico alienígena. La CIA de nuestra nave están fallando. Están cantando. Kriel rugió, golpeando una garra contra el panel de control. Rastrear la fuente, pero los virus se propagaron más rápido de lo que los sistemas de contención podían responder, deslizándose a través del código perfecto del dominio como aceite en el agua. Las pantallas parpadeaban frases humanas aleatorias. Mantén la calma y continúa. Sonríe, estás en cámara. Ups. El rugido de Kriel sacudió la nave. Se burlan de nosotros abajo. Dalton observó la tormenta de datos desplegarse y murmuró. No, comandante. Nosotros educamos. Pasaron las horas. El primer día terminó con la flota alienígena aún flotando, aún incierta. La humanidad se fue a dormir bajo la amenaza de extinción. Pero por primera vez, la gente durmió profundamente. Los memes reemplazaron el pánico. Los 3 días restantes se convirtieron en un chiste. Dalton caminó por los barracones. Pasó junto a soldados jugando a las cartas y mecánicos durmiendo en sus sillas. Cada rostro parecía exhausto, pero vivo. Free se unió a él, susurrando, «Señor, ¿no tiene miedo?»
Incluso si el proyecto Sundown funciona, miles de millones podrían morir. Dalton se detuvo junto a un monitor parpadeante que mostraba imágenes en vivo de niños en refugios dibujando naves alienígenas con crayones. Miedo, dijo en voz baja. Por supuesto. El miedo es el mejor combustible que tenemos. Mantiene la mano firme. Colocó una mano sobre la consola. ¿Has oído hablar de la batalla de Midway, Free? Sí, señor. Aquella en la que fingimos perder para atraer al enemigo. Exacto. Los ojos de Dalton brillaron. Océano diferente, mismo truco. Afuera, el cielo nocturno centelleaba débilmente mientras los satélites orbitales se reposicionaban, formando la primera etapa de una red invisible. El leve zumbido de los generadores se intensificó. El planeta mismo parecía contener la respiración. Al amanecer, los sensores de KRYL detectaron enormes picos de energía bajo el Océano Pacífico. Miró las lecturas, desconcertado. ¿Esa ubicación? ¿Qué es? Su agitador tembló. Un comandante de trinchera deshabitado. Sin actividad hasta ahora. Escaneé más profundamente. No puedo. Las lecturas distorsionan la señal. Una débil transmisión rompió la interferencia. Una voz humana. Familiar y casual. La de Dalton. Toc, toc, toc. Criel se congeló. ¿Qué? La voz rió entre dientes. Dijiste que arderíamos en 5 días. Solo estoy revisando antes. La estática envolvió el canal, seguida de un estruendo resonante en las profundidades del océano. Los sensores de la flota alienígena se dispararon. Interferencia magnética masiva floreciendo por todo el planeta. Criel se volvió bruscamente hacia su tripulación. Escudos planetarios de Rey. El agitador entró en pánico. Comandante, no hay nada que desviar. Sin firmas de ataque. En el silencio que siguió, las estrellas parpadearon. Una por una. Los satélites humanos desaparecieron de la vista. No destruidos, sino camuflados, invisibles, muy abajo en el centro de mando. Dalton bajó su tableta. La comisura de sus labios se curvó en esa misma irreverente sonrió con sorna. Bueno, dijo en voz baja, creo que se dieron cuenta. Free miró fijamente los monitores que se oscurecían. Señor, ¿qué sucede ahora? Dalton no respondió de inmediato. Observó las luces a través del mapa, cada una pulsando ahora como un latido. La Tierra ya no esperaba. Se estaba preparando. Finalmente habló, con voz baja pero segura. Ahora les enseñaremos cómo luce un amanecer cuando los humanos lo construyen. Sobre el desierto, el horizonte brilló brevemente. No fue una explosión, sino un destello como el primer reflejo del amanecer en alas de metal. El cielo se oscureció de nuevo, como si el mundo mismo hubiera guiñado un ojo. Y en algún lugar más allá de la luna, los escáneres CTEL comenzaron a fallar. Sus pantallas se disolvieron en estática. Se inclinó más cerca solo para encontrar un último mensaje que ardía en cada pantalla en escritura humana. ¡Bu! La tormenta comenzó sin truenos, solo silencio. Sobre el planeta, la flota Zorax se reorganizó en una formación de muerte perfecta. Sus agujeros negros brillaban en el frío vacío. Para cualquier observador, el momento aún parecía hermoso, incluso. Pero debajo de esa quietud el zumbido de innumerables armas calentándose resonaba en el aire. Sus firmas energéticas ascendían como un latido antes de un grito. La primera fase del exterminio estaba lista. En la Tierra, bajo el cielo infinito que ahora parecía demasiado brillante, el mayor Rex Dalton se encontraba en el balcón de la torre de comando de Nevada, observando cómo las estelas de los cazas humanos se desvanecían en el azul. Su reflejo en el cristal tras él era tranquilo, ilegible, pero sus dedos tamborileaban contra la barandilla. Un pequeño ritmo que delataba tensión. El aire olía a metal y ozono. En algún lugar profundo bajo tierra. El zumbido del núcleo del proyecto Sundown resonaba a través del suelo como un tambor lejano.
Free apareció a su lado. Su uniforme arrugado. Los ojos rojos por la falta de sueño. Se están moviendo, señor. Formaciones alienígenas se están alineando en la órbita superior. Las redes civiles están caídas en la mitad del hemisferio. Vienen. Dalton no apartó la vista del cielo. Que vengan. Tragó saliva. El presidente quiere confirmación de que la fase 2 de Sundown está operativa. Dalton exhaló el humo de un cigarrillo que había largo tiempo quemado hasta su filtro. Dile que está listo. Si el universo lo está o no, esa es otra cuestión. Cuando se giró para irse, Free captó la tenue sombra en su mirada, el destello de un hombre que había visto demasiados finales. En órbita, Criffel miraba hacia abajo a la frágil esfera que se extendía debajo. Cada simulación, cada modelo le decía que la especie estaba acabada. Y sin embargo, la inquietud en su pecho crecía como la corrosión. ¿Por qué no huyen?, le preguntó a su agitador. ¿Por qué no gritan? Están transmitiendo de nuevo, comandante. ¿Transmitiendo qué? El sonido llenó el puente. Una vieja canción de la Tierra, rítmica, desafiante, voces humanas cantando al unísono. Este es el sonido de la libertad. Esta es la lucha por sobrevivir. La traducción falló a la mitad, pero la emoción llegó como calor estático, que le apretó los puños. Basta. Preparen la quema planetaria. Los motores se encendieron. La luz se extendió por el vacío, formando una red de brillo mortal. Sin embargo, antes de que la orden pudiera finalizar, las luces de la nave parpadearon una, dos veces, y luego la nave más poderosa de la galaxia se apagó. La confusión estalló. Los paneles huecos parpadearon. Los sistemas de guía fallaron. Las alarmas tartamudearon. Una por una. Las naves del dominio vacilaron como si una tormenta invisible hubiera engullido su tecnología por completo. Tel rugió. Estado. Incierto. Comandante. Nuestros sistemas están comprometidos. El código de las transmisiones humanas. Se está reescribiendo. Golpeó la consola con el puño. Llovieron chispas. ¿Reescribiendo qué? El oficial levantó la vista. Voz temblorosa. Realidad, señor. Está reescribiendo la percepción de la realidad de nuestros sistemas. Abajo, el cielo se oscureció. Las nubes ondulaban como humo al revés mientras pulsos magnéticos se propagaban desde cada continente humano. Satélites que parecían muertos cobraron vida, formando nuevas constelaciones que pulsaban rítmicamente. Desde arriba, parecían ojos que se abren. Dalton estaba en la sala de control, observando una proyección tridimensional de la flota en órbita. Atlas, red de detonación confirmada. Confirmado. La formación del dominio está atrapada dentro de nuestra red electromagnética. Sus escudos están activos, pero atrapados en su propia retroalimentación. Dalton asintió levemente. Bien. Ahora mantengan la posición. Free frunció el ceño. No vamos a disparar. Todavía no. Sonrió débilmente. El póker se trata de sincronización. Señor, con respeto. Están a punto de incinerar el planeta. Dalton se volvió hacia ella, tan tranquilo como siempre. ¿Alguna vez ha notado cómo cada gran truco de cartas comienza con una pequeña distracción? En la nave de Criel, el pánico comenzó a convertirse en rabia. Podía sentir los humanos manejando los hilos, manos invisibles guiando la corriente de la guerra. Desplieguen ataques terrestres, ordenó. Aplasten su infraestructura antes de que puedan. Pero la orden nunca se completó. Una pantalla en su puente de mando se encendió. El rostro de Dalton apareció, iluminado por el brillo de los monitores humanos, su expresión exasperantemente tranquila. Buenas tardes, comandante, dijo Dalton. Parece que sus motores están teniendo un día un poco complicado. Criel mostró los dientes. ¿Qué has hecho? Dalton inclinó la cabeza. Solo un poco de estática. Piensa en ello como el clima. Te burlas de mí mientras tu planeta muere. No me burlo,
comandante. Solo narro. Dalton se inclinó más cerca de la cámara. Mira, aquí está la parte que no tuviste en cuenta. Pensaste que el miedo nos hace débiles. Pero es lo contrario. El miedo nos hace inteligentes. Criel gruñó. No puedes ganar esta guerra. Hemos conquistado galaxias. La sonrisa de Dalton se ensanchó, pero su voz se suavizó. Y ese es el problema con los conquistadores. Dejas de aprender. La conexión se cortó. Afuera, comenzó la tormenta. Desde la órbita, parecían auroras floreciendo donde no deberían. Anillos de verde, violeta y oro expandiéndose desde cada continente. La red electromagnética del proyecto Sundown se desplegó como una red, envolviendo la flota del dominio en hilos invisibles. La energía arqueó entre sus naves, hermosa y terrible. El Zorax intentó disparar. No pasó nada. Sus armas se cargaron, se sobrecargaron y colapsaron. En segundos, su flota invencible se convirtió en su propia jaula. En la superficie, los humanos observaron los cielos centellear. Ciudades que habían temblado de miedo horas antes ahora permanecían en silencio sobrecogida. Por una vez, el mundo estaba unido no por la desesperación, sino por el asombro. Dalton se movía por el centro de mando, tranquilo en medio del caos. Informe. Flota enemiga atrapada. Resonancia EMP estable. Bien. Que siga así. Free lo miró. Con voz baja. Señor. ¿Estamos seguros de esto? Una vez que activemos la fase 3, no habrá vuelta atrás. Dalton hizo una pausa y luego habló en voz baja. Nunca lo hubo. Se giró hacia la ventana principal. Afuera, un relámpago surcaba el cielo, reflejando las formas espejadas de las naves atrapadas arriba. Parecía casi pacífico. El agitador de KRYTHL cayó de rodillas. Comandante, la flota, nuestras armas están desactivadas. Estamos perdiendo el control de la estabilidad gravitacional. La voz de Kel se convirtió en un gruñido. Entonces lucharemos contra la gravedad misma. Activó los propulsores manuales, estabilizando su nave con pura fuerza de voluntad. Las luces volvieron a parpadear, alimentadas por los núcleos de reserva. Dalton observaba desde abajo, leyendo el flujo de datos. Está contraatacando, murmuró. Bien. De lo contrario, me habría decepcionado. Se giró hacia Atlas. Comienza el reflejo atmosférico. Afirmativo, dijo la IA, redirigiendo las firmas de la llamarada solar hacia la estratosfera superior. En órbita, Crital vio la atmósfera del planeta centellear. Finas ondas plateadas que captaban la luz del sol. Era hermoso, hipnotizante. Y entonces se dio cuenta de que no era un reflejo. Era refracción. El planeta estaba convirtiendo su propio cielo en una lente. ¿Qué están haciendo? El agitador jadeó. Crital miró con incredulidad. Están armando la luz del sol. Dalton observó cómo aumentaban las lecturas. Su voz apenas era un susurro. Nos amenazaste con quemarnos. El comandante pensó que te devolveríamos el favor. Los sensores de la flota alienígena se sobrecargaron. La luz se dobló, se concentró y luego explotó hacia afuera. La primera nave en la formación de KRYTHL desapareció en un pulso cegador. Sin ruido, solo luz, pura y definitiva. La onda expansiva se extendió por la órbita, provocando el pánico en otras naves. La flota del dominio se dispersó, pero sus movimientos solo los enredaron aún más en la red. En el búnker, la habitación tembló. Free tropezó. Señor, la retroalimentación de la bengala. Déjela correr, dijo Dalton. Necesitamos que estén ciegos por un instante. Todo se volvió blanco, luego oscuridad. Cuando los sistemas volvieron a funcionar, la mitad de la formación alienígena había desaparecido. La otra mitad vagaba sin poder, ardiendo lentamente en desintegración orbital. La nave de mando de KRYTHL permaneció marcada pero intacta.
Miró fijamente al vacío donde había estado su armada. ¿Qué sois?, susurró. De vuelta en el centro de mando, la calma crepitó con su voz llena de estática e incredulidad. Dalton escuchó. Expresión indescifrable. Respóndeme, humano. ¿Qué sois? Los ojos de Dalton se alzaron hacia el techo, como si se dirigiera a las estrellas mismas. Somos lo que sucede cuando la supervivencia se vuelve creativa. La voz de los alienígenas vaciló. Sois monstruos. Dalton sonrió levemente. Preferimos adaptables. La línea se cortó de nuevo. Afuera, las auroras se desvanecieron. La tormenta pasó. Por un momento, hubo paz. Esa paz inquietante que se siente temporal. Free se acercó lentamente. Señor, se acabó. Dalton miró las estrellas. No, dijo en voz baja. Esto era solo ellos llamando. La verdadera guerra comienza cuando abren la puerta. Ella frunció el ceño. ¿Crees que vendrán más? Él exhaló, con la mirada aún fija en el cielo. Vendrán, y esta vez estarán enfadados. La voz de Atlas rompió el silencio. Lecturas entrantes. Firmas del espacio profundo. Desplazamiento masivo de la flota desde sectores exteriores. Llegada estimada. 12 horas. Dalton asintió lentamente. Te lo dije. Se giró, caminando hacia la salida. El suave resplandor de los monitores proyectaba largas sombras tras él. Preparar la fase 4 y freír. Descansa un poco. Querrás estar despierto cuando lleguen los dioses. Ella vaciló. ¿Y usted, señor? La sonrisa burlona de Dalton regresó. Débil pero real. No duermo bien antes del amanecer. Entró en el ascensor. Las puertas se cerraron. Afuera, más allá del delgado borde azul de la Tierra, la oscuridad del espacio comenzó a ondular de nuevo. Formas moviéndose en el vacío, más grandes y más antiguas que las anteriores. Y en ese silencio, mientras la luz de la flota moribunda se desvanecía, el planeta mismo pareció susurrar. La tormenta no está terminando. Está evolucionando. El horizonte negro se onduló como una herida cuando la segunda oleada de naves Zorax entró en órbita. Llegaron en silencio. Sin aviso, sin transmisión, sin exigencia. Solo la leve distorsión del espacio que se curvaba alrededor de sus enormes formas. El cielo de la humanidad se había convertido en un espejo que reflejaba su propio desafío. Y el mayor Rex Dalton se encontraba en el centro de todo, observando cómo las lecturas brillaban en rojo en todas las pantallas del búnker de mando. Esta vez no esperan, susurró Free. Su voz era apenas audible entre el rugido de los generadores y las alarmas. Vienen a acabar con esto. La mandíbula de Dalton se tensó, sus ojos siguiendo los contornos fantasmales de las naves alienígenas que surcaban la atmósfera. Bien. Nos ahorra la invitación. Parecía mayor ahora, el agotamiento grabado en su rostro como viejas cicatrices de batalla. Pero aún quedaba ese leve rastro de humor en la comisura de sus labios. La sonrisa de un hombre que había visto el abismo y lo había desafiado a parpadear primero. La voz de Atlas llenó la habitación, nítida y pausada. Refuerzos del comandante Krifel número 3000 Warships. EH-1 Equipment with Solar Fusion Lances. They will begin atmosphere piercing in approx 12 minutes. Dalton put his palm against the glass display. And our status? Project Sundown is fully loaded. The solar mirrors await your command. The zumbido of the machinery deeper. Outside, the clouds are remoline in antinatural colors, gold sangring to red, as if the sunsame at inquiet. Free tilted forward over her console. Señor, if we activate Sundown now, we risk desestabilizing magnetosfera. We could flaming half the upper atmosphere. Dalton soltó una risa seca. We are already fire, teniente. Y just choose the color of the flame. Up in orbit, KRYLS ship lead the charge. His armor was fractured. Still have the scars of the last encounter. But his eyes burns of pride.
Se atrevieron a desafiar el dominio, gruñó. Hoy, sus huesos orbitarán su mundo muerto. Flota en el campo de tiro, confirmó su agitador. Las mandíbulas de Critel se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Comienza la quema. Lanzas de energía blanca partieron el vacío, dirigiéndose hacia la tierra. Pero nunca alcanzaron la superficie. A mitad del descenso, los rayos se doblaron, curvándose como si golpearan vidrio, luego se encendieron hacia arriba, redirigidos hacia los atacantes. Una docena de naves se vaporizaron en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Qué es esto?, gritó un oficial. Kel miró fijamente, dándose cuenta. Han convertido su atmósfera en un espejo otra vez. Pero el ángulo es imposible. No lo es. La voz de Dalton cortó la interferencia, tranquila y burlona. Su transmisión llenó todas las naves. Sigue subestimando a nuestros profesores de matemáticas. Rugió Criel furioso. Arderás. El tono de Dalton se suavizó. Ya lo hice. Simplemente no estabas allí para verlo. Terminó la transmisión y se volvió hacia Atlas. Activa el atardecer. Todos los espejos. Iluminémoslos. La superficie de la Tierra comenzó a brillar. Los paneles solares ocultos bajo los océanos, desiertos y casquetes polares se desplegaron como pétalos metálicos. Miles de paneles reflectantes giraron en precisa sincronización, redirigiendo la luz solar a través de la cúpula refractada de la atmósfera. No era un rayo, era una tormenta. El cielo se incendió para cualquiera que observara desde la órbita. El planeta debajo se convirtió en un sol viviente. Una energía cegadora y furiosa cayó en cascada hacia arriba, golpeando la flota Zorax con una fuerza que destrozó escudos y agrietó armaduras como cáscaras de huevo. Free se aferró a su consola, gritando por encima del rugido, la retroalimentación disparada. Si seguimos así, Dalton la interrumpió. Seguiremos así hasta que no quede nada a lo que apuntar. El calor aumentó hasta que incluso las paredes subterráneas crujieron. El sudor corría por la sien de Dalton, su mano agarrando la mesa. Las luces del búnker parpadearon, pero su mirada permaneció fija en la transmisión. Una nave tras otra desintegrándose, cada explosión como una flor de fuego floreciendo en la oscuridad. La voz de Atlas era firme. Flota principal destruida. Las naves restantes en trayectoria de retirada. ¿Debo perseguirlas? Dalton no respondió de inmediato. Miró las órbitas que se desvanecían. La última de las naves alienígenas se alejaba. No, déjalas huir. El miedo viaja más rápido que la luz. La sala quedó en silencio. Incluso el zumbido de las máquinas parecía más silencioso ahora. Free exhaló temblorosamente. Ganamos. Dalton giró la cabeza lentamente. Define uno. Ella parpadeó. Señor. Él asintió hacia la pantalla principal. La imagen se alejó más allá de la órbita, más allá del sistema. Más allá en la oscura extensión donde las galaxias giraban como engranajes de reloj. Allí, enormes firmas parpadeaban. Más naves mucho más grandes despertando del vacío. Atlas habló primero. Escaneos de largo alcance detectan movimiento en los sectores exteriores del dominio. Tamaño estimado de la flota. 200.000 naves. Tiempo de llegada, 1 semana. Free palideció. Eso no es un contraataque. Eso es la extinción. Dalton sonrió levemente, aunque no le llegó a los ojos. Entonces tenemos 6 días para construir un espejo más grande. Se enderezó, con los hombros rectos a pesar del temblor de agotamiento. Atlas, graba y transmite mi mensaje. Abre la frecuencia a toda la galaxia. Listo, dijo la IA. Dalton entró en el centro hueco del emisor. La luz azul lo pintó con fuego frío. Su voz resonó a través de cada frecuencia del dominio hasta cada oído que alguna vez llamó presa a la humanidad. Viniste aquí prometiendo quemar nuestro mundo. Fracasaste. Pensaste que el miedo nos haría arrodillarnos. En cambio, nos hizo afilar el cuchillo.
Su tono se endureció, cada palabra deliberada. No somos conquistadores. Somos consecuencias. El silencio siguió, extendiéndose a través de las estrellas. Luego, suavemente, añadió: ven y verás. Cortó la transmisión. La habitación volvió a estar en silencio, excepto por el bajo latido mecánico del atardecer enfriándose bajo la tierra. Frilo miró, a la vez aterrorizado y asombrado. Señor, oirán eso. La sonrisa burlona de Dalton regresó. Ese es el punto. Arriba, los incendios en órbita comenzaron a desvanecerse, dejando solo brasas a la deriva donde una vez estuvo la flota del dominio. La Tierra giraba lentamente bajo los restos, maltrecha, pero viva. Dalton caminó hacia la ventana de observación, mirando fijamente.